Buenos días. En esta sustentación presentaré el informe pericial psicológico del caso denominado Los Malditos del Costal. Primero, la importancia del estudio de la psicología forense es fundamental dentro del sistema de justicia porque nos permite comprender el comportamiento humano en contextos legales. A través de la evaluación psicológica de los involucrados, podemos aportar elementos técnicos que ayudan a la toma de decisiones judiciales. Específicamente, buscamos determinar el estado mental, las características de personalidad y el nivel de responsabilidad penal de las personas evaluadas. Como objetivo del presente informe, este peritaje se centra a través del análisis psicológico de los integrantes del grupo delictivo de los Malditos del Costal, quienes han sido vinculados a conductas delictivas de carácter violento. El objetivo no solo identificar posibles alteraciones psicológicas, sino también comprender los factores individuales y sociales que influyen en su comportamiento. Un punto clave de esta evaluación es establecer si los evaluados poseen la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y actuar conforme a dicha comprensión. Esto es fundamental porque con, constituye la base del concepto de imputabilidad en el ámbito jurídico. Ahora los datos generales del caso. El caso se denomina Los Malditos del Costal y es correspondiente a una evaluación psicológica forense. Los evaluados son miembros de este grupo delictivo, quienes son hombres entre los 18 y 35 años de edad, todos de sexo masculino y presentan un nivel educativo que va desde secundaria incompleta hasta la secundaria completa. Mi nombre es Jesús Medina Naya y voy a continuar con la exposición. El punto número 3, motivo de la pericia sobre el caso Los Malditos de Costal. El motivo de la pericia, pues, fue solicitada por la autoridad competente con el fin de analizar el estado psicológico de los investigados y brindar información especializada que contribuya al desarrollo del proceso judicial. Y a través de ello, pues, se buscó comprender diferentes aspectos del funcionamiento psicológico de los evaluados, puntos como su personalidad, capacidad intelectual, estado emocional, nivel de control de impulsos y, bueno, y asimismo, pues, también se analizó a los investigados que poseen la capacidad de comprender la gravedad y las consecuencias de sus actos dentro del contexto en el que ocurrieron todos los hechos. Otro punto muy importante de esta evaluación fue identificar la posible presencia de alteraciones psicológicas. Alteraciones psicológicas significativas que puedan influir en la percepción de la realidad, en la toma de decisiones o en la manera de afrontar el proceso judicial correspondiente. En nuestro objetivo general, punto número 4, se realizó una evaluación psicológica integral con fines periciales orientada a identificar características psicológicas relevantes para la investigación. Y entre nuestros objetivos específicos se consideró evaluar funcionamiento cognitivo, reconocer rasgos predominantes de personalidad, analizar el estado de emoción actual, explorar indicadores de impulsividad y agresividad, determinar la capacidad de juicio y comprensión de la realidad de cada evaluado, pues, ¿no? Bueno, en conclusión, esta evaluación psicológica, pues, representa una herramienta fundamental dentro del ámbito judicial, ya que permite aportar información objetiva, técnica y científica sobre el comportamiento y estado psicológico de los investigados, pues, ¿no? Porque con todos estos puntitos nos facilita así una mejor interpretación de los hechos y una adecuada de toma de decisiones por parte de las autoridades eh, competentes. Siguiendo con la exposición, el marco teórico. En el presente caso denominado Los Malditos del Costal, en el marco teórico se basa en la psicología forense y en el estudio de las conductas antisociales. La psicología forense es una rama de la psicología que aplica conocimientos psicológicos en el ámbito legal y judicial. Su finalidad es evaluar el comportamiento humano relacionado con delitos, determinar el estado mental de la persona involucrada y aportar información útil para la toma de decisiones judiciales. Dentro de este contexto, uno de los conceptos más importantes es el de imputabilidad, que hace referencia a la capacidad de una persona para comprender que sus actos son incorrectos y poder controlar su conducta. Asimismo, se toma en cuenta el estudio de trastornos antisociales de la persona.
el cual se caracteriza para conductas como falta de empatía, impulsividad, agresividad, incumplimiento de normas sociales, ausencia de remordimiento. También se considera la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, quien plantea que la conducta se aprende mediante la observación e imitación del entorno. Esto implica cómo los grupos delictivos pueden influir en la normalización de la violencia y la delincuencia, además como factores de violencia familiar, pobreza, abandono emocional, consumo de sustancias y exclusión social. Pueden favorecer el desarrollo de la conducta antisocial y delictivas. Por ello, la evaluación psicológica forense busca realizar no solo la conducta delictiva, sino también los factores psicológicos y sociales que influyen en ella. Siguiendo con metodología, para realización de esta pericia psicológica forense se utilizó una metodología de tipo descriptiva clínica forense, orientada a evaluar el estado psicológico de la conducta de los implicados. Las técnicas empleadas fueron entrevista psicológica forense, observación de la conducta, revisión de los expedientes judiciales. A través de las entrevistas psicológicas se obtuvo información sobre antecedentes personales, familiares, emocionales y sociales de los evaluados. Mediante la observación conductual se realizaron aspectos como actitud, lenguaje corporal, control emocional, nivel de cooperación y reacciones durante la evaluación. Asimismo, se utilizaron instrumentos psicológicos referenciales para evaluar los rasgos de personalidad, impulsividad, agresividad y estado emocional. Finalmente, toda la información recopilada fue analizada e interpretada desde el enfoque psicológico forense, permitiendo determinar características de personalidad, nivel de personalidad penal e imputabilidad de los evaluados. Gracias. Siguiente. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Bexabel Jaimes y a mí me ha tocado los antecedentes relevantes y la observación conductual. En los antecedentes relevantes se identificó que varios de los evaluados crecieron en entornos familiares conflictivos, con poca supervisión parental y dificultades económicas. También se reportaron antecedentes de violencia intrafamiliar y relaciones familiares inestables durante la infancia y adolescencia. En el ámbito educativo, algunos presentaron bajo rendimiento académico, problemas de conducta y abandono escolar prematuro, además de dificultades para adaptarse a normas institucionales y mantener relaciones sociales estables. Por otro lado, en el entorno social, varios mantuvieron contacto frecuente con grupos relacionados con conductas antisociales y situaciones de violencia comunitaria. En cuanto a la observación conductual, durante la sesión, algunos investigadores se mostraron colaboradores y atentos, mientras que otros evidenciaron conductas defensivas y respuestas evasivas frente a preguntas relacionadas con los hechos investigados. De manera general se observó adecuada orientación en tiempo y espacio y persona, así como el lenguaje coherente. Sin embargo, también se evidenciaron signos de tensión emocional, irritabilidad y dificultad para mantener situaciones de bajo presión, depresión, además de tendencias a minimizar responsabilidades y desconfianza hacia figuras de autoridad. Siguiendo con la exposición examen mental. Durante la evaluación psicológica forense, en el examen mental se observaron los siguientes aspectos, que vienen a ser la apariencia general. Los evaluados presentaron una apariencia acorde a su edad cronológica, con higiene y vestimenta relativamente conservadas. En algunos casos se evidenciaba actitud desafiante y posturas rígidas. En el caso de la conducta se observaron comportamientos defensivos, escasa colaboración inicial y tendencia a minimizar los hechos de investigación. Asimismo, algunos evaluados mostraron irritabilidad y poca tolerancia frente a preguntas relacionadas con los delitos. En orientación, los evaluados se encontraron orientados en tiempo, espacio y persona. No se evidenciaron alteraciones de conciencia. En el caso del lenguaje, fue coherente, fluido y comprensible. Sin embargo, se identificó
su frecuencia de expresiones hostiles y justificables respecto a sus conductas. En el estado de ánimo y afecto se observó restringido, baja expresión emocional y limitación empática hacia las víctimas. Predominó una actitud fría e indiferente frente a las consecuencias de sus actos. En el pensamiento se presentó lógica y organizado. No se evidenciaron ideas delirantes ni alteraciones graves del contenido del pensamiento. En el punto de percepción no se encontraron alteraciones perceptibles como alucinaciones o distorsiones de la realidad. En el caso de la memoria y atención, la memoria y atención se encontraron conservadas, permitiendo resolver adecuadamente durante la entrevista. En el caso de juicio y raciocinio, los evaluados demostraron capacidad para diferenciar entre lo correcto e incorrecto, comprendiendo la ilicitud de sus actos. También, en el control de sus impulsos, se identificó dificultad con el control de impulsos, con tendencia a respuestas agresivas e impulsivas. Bueno, siguiendo con resultados psicológicos, los resultados psicológicos obtenidos evidencian características compatibles con conductas antisociales y dificultades en la regulación emocional. En el área emocional se identificó baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, impulsividad y escasa empatía. En cuanto al área de la personalidad predominante, rasgos como conducta desafiante, manipulación, desobediencia de normas y ausencia de remordimiento. Asimismo, los evaluados presentaban tendencia a justificar sus actos ilícitos, minimizando el impacto ocasionado a la víctima. A nivel cognitivo, se encontró funciones intelectuales conservados, sin alteraciones graves al juicio de la realidad ni indicios de trastornos psicóticos. Bueno, desde el enfoque forense, los resultados indican que los evaluados mantienen capacidad para comprender la naturaleza ilícita de sus actos y dirigir sus conductas, por lo cual son considerados imputables. Bueno, mi nombre es Magdalena Fresia Capillo Nieto. Yo voy a continuar con el análisis e interpretación. Los resultados obtenidos permiten identificar que los investigados presentan dificultades relacionadas con el control emocional y adaptación social, así como rasgos conductuales asociados a impulsibilidad, y esta limita tolerancia a situaciones frustrantes. Su evidencia también influencia significativa del entorno social y grupal en el desarrollo de comportamiento antisocial, especialmente en contextos donde predominan dinámicas de violencia y presión grupal. No obstante, durante la evaluación no se encontraron indicadores compatibles con trastornos mentales severos que alteren significativamente la percepción de la realidad o limiten la capacidad de comprender las consecuencias de sus actos. En la conclusión, tenemos como punto número 1, los evaluados presentan funcionamiento intelectual dentro de parámetros promedio. 2. Se identifican rasgos de impulsibilidad y dificultad de control emocional. 3. No se evidencian alteraciones psicóticas ni trastornos mentales severos. 4. Los investigados conservan adecuada capacidad de juicio y percepción de realidad. 5. Existe influencia del entorno social y grupal en las conductas observadas. 6. Tenemos los evaluados se encuentran psicológicamente aptos para afrontar diligencias judiciales. Y en cuanto a las recomendaciones, tenemos como punto número 1 realizar el seguimiento psicológico orientado al manejo emocional y control de impulsos. Como punto número 2, tenemos promover programas de reinserción social y fortalecimiento de habilidades social. Como punto número 3, considerar evaluación psiquiátrica complementaria de ser necesario. 4 y último, tener en cuenta los resultados del presente informe dentro del proceso judicial correspondiente. Gracias.